Es capítulo 10, versículo 5. Gloria a Dios. Lea conmigo, por favor, en alta voz. Amén. Acostúmbrese, iglesia, a hacerlo en alta voz. Gloria a Dios. ¿Por qué? Nada de lo que se hace en el Evangelio es porque sí. Amén. Cuando usted pronuncia la palabra de Dios, suceden cosas. Amén. Suceden cosas. Puede ir el jueves si quiere y lo va a ver. En la enseñanza del jueves se va a demostrar. Eclesiastés capítulo 10, versículo 5. Hay un mal que he visto debajo del sol, a manera de error emanado del príncipe. ¿Sí? La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugares bajos. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Hemos orado ya, ¿cierto? Oramos de nuevo. Oramos de nuevo, oremos entonces. Pide al Señor que le hable en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos para oír tu santa y bendita palabra. Yo quiero pedirte que pongas palabras de gracia y de unción en mi vida, que trates con esta congregación, con tu pueblo. Trata con cada uno de ellos. Dame unción, Señor, dame palabra, que lo que hable sea guiado por tu Santo Espíritu para la entera edificación de tu iglesia, para la gloria de Dios, y en el nombre de Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén. Siéntese, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. He visto un problema debajo del sol. Que los siervos van a caballo y los príncipes caminando en el pueblo. Era finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, cuando en América se libraba una gran batalla entre los colonizadores y los que buscaban la independencia. Habían varios objetivos, entre ellos el final de la esclavitud. Querían acabar con la esclavitud. La guerra se libró y ganaron los oprimidos. Se declaró la independencia y se declaró el fin de la esclavitud. Al día siguiente de haber declarado el fin de la esclavitud, fueron a las puertas de las casas de los hacendados. Y en cada puerta pusieron un cartel en el que decía que la declaración y de la independencia y los derechos logrados por la victoria le daba a los esclavos total libertad, y que los esclavos ya no tenían que recibir órdenes ni que sujetarse a lo que los hacendados les mandasen. Pasado un tiempo, los libertadores empezaron a preguntar que por qué motivo los esclavos seguían viviendo en la casa de los que antes habían sido sus señores, y por qué aún seguían viviendo como esclavos y seguían ellos siendo señores y ellos siervos. A lo que el informante contestó: si bien hemos puesto
todos los carteles en las puertas de las casas de los hacendados, los esclavos no saben leer. Ellos no saben que ya son libres. Inmediatamente mandaron un grupo de personas que fuera a cada casa y que en presencia de todos los señores y de los esclavos de la casa leyeran lo que se había colgado en la puerta. Empiezan a leerles donde ellos por primera vez oyen que son libres. No obstante, pasados unos cuantos meses, vuelve a llegar a oídos de los libertadores que los esclavos seguían siendo esclavos. Y él vuelve y llama a su gente de servicio y le pregunta, ¿por qué ellos siguen en la esclavitud? A lo que el hombre ya no tenía respuesta. No quedaba otro que hacer directamente una encuesta a pie de calle. Ellos van donde los oprimidos, donde los esclavos, y les preguntan, ¿qué pasa con ustedes, señores, si ustedes son libres? A lo que ellos contestaron, no sabemos ser libres. Si yo salgo de aquí, ¿dónde voy? Aquí tengo un techo, aquí tengo comida. Es verdad, soy oprimido todo el día, pero si me voy de aquí, ¿dónde voy? Y se dieron cuenta que el problema no era la libertad. El problema no fue que hubo una batalla sanguinaria donde mucha gente derramó su sangre por conseguir la tan ansiada libertad, sino de que los presos, sino que los esclavos habían decidido voluntariamente vivir en esclavitud. Me temo, iglesia, que la iglesia del siglo XXI le sucede algo muy parecido. Lo que usted no sabía es que hubo un día una guerra entre el bien y el mal, donde un libertador llamado Jesucristo clavó en un madero un acta en el que dice que desde ese momento en él hay completa libertad y que el hombre no tiene que estar sujeto de nuevo a la servidumbre ni del pecado, ni del dolor, ni de la amargura, ni de la destrucción, ni de ninguna cosa vil, porque Él la pagó y la llevó en la cruz y nos hizo a nosotros libres. Pero me temo que pese a que esa libertad existe, los hombres siguen sufriendo. Yo quiero que usted note una cosa, porque usted dirá, muy bonita su prédica, hermano, pero eso de la libertad es para la gente que está fuera del mundo, los cuales son esclavos por el pecado, y yo me temo que eso no es así. Déjeme demostrarle por la Biblia que usted puede ser hijo de Dios y puede ser esclavo. Para ello quiero que lea conmigo Lucas capítulo 13, versículo 15 en adelante. Por favor, mire su pantalla y lea conmigo, acompáñenme. Lucas capítulo 13, versículo 15 y 16, dice así. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Sí dice así? Versículo 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado, ¿cuánto? 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?
Escuche bien, dice hija de Abraham. La palabra hija de Abraham significa que era una persona del pueblo. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Dios y Salvador, la Biblia dice que cuando recibimos a Cristo, dice, y si de Cristo sois, de Cristo estáis revestidos, ciertamente linaje de Abraham sois. Todos los hijos de Dios son hijos de Abraham, pues a Abraham fueron hechas las promesas y los pactos. Bien, esta mujer era hija de Abraham, pero estaba con una atadura. Era hija de Dios, pero atada. Era hija de Dios, pero encarcelada. Puede ser hijo de Dios y tener una opresión. ¿Me estoy explicando, iglesia? Quiero que lea conmigo Lucas capítulo 4, versículo 16. Mire lo que pasó en esta historia. Cuando Cristo vino, mire Cristo lo que vino a hacer. Lo tiene. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, y entrando en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. A los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se lo voy a decir de otra manera. Cuando Cristo leyó el libro, empezó a decir: yo vine a traerles una buena noticia, a sanar los corazones y a darles libertad. Y eso se está cumpliendo hoy. Cristo vino a dar libertad, a sanar el corazón y a que el cristiano sea libre. Y entonces mi pregunta es: ¿por qué hay cristianos con amargura? Hay cristianos tristes, hay cristianos empobrecidos, hay cristianos con dificultades, hay cristianos con enfermedades, hay cristianos que están sufriendo mil cosas, que tienen el alma quebrantada, que se están rompiendo y que pasan los meses y pasan los años y siguen en esa situación? ¿Por qué el cristiano está sufriendo así si Cristo trajo una buena noticia, y es que nos quiso libres? ¿Por qué? Una cosa mal he visto debajo del sol, dice Salomón, que los príncipes van caminando. Los príncipes van por el polvo, mientras que los siervos y los criados van a caballo. Déjeme decirle una cosa, iglesia: usted es hijo de Cristo, y Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, por lo cual usted ha sido hecho un príncipe de su pueblo. ¿Por qué va por el pie? ¿Por qué va por el camino si usted está destinado a montar el caballo, de estar en un lugar alto, de estar con victoria, de estar con poder? A usted se le dijo que tiene libertad. ¿Por qué no anda en ella? Gloria a Dios. ¿Por qué? A esa pregunta contestaron ellos: porque no sabemos vivir en libertad. ¿Dónde voy? Porque hay creyentes con tendencias pecaminosas. Es que yo siempre he chismeado,
¿Y por qué no deja de chismear? Es que no puedo. Yo no puedo dejar este pecado. Yo no puedo dejar esto. Yo me siento atraído. ¿Y por qué no lo deja? Es que yo no soy capaz. Es que yo no sé hacer. Y empezamos a escondernos debajo del yugo de la esclavitud, dándole un poder, diciéndole: es que usted sabe que la carne es débil, es que usted sabe que yo soy humano, es que usted sabe que es normal que yo tenga problemas, es normal que tenga dificultades, si somos polvo de la tierra, es verdad, es normal que hayan dificultades. Eso es una mentira del hacendado para que el esclavo siga en su casa. Cristo colgó un cartel que dice que tú eres libre. Nadie te puede retener. No tienes por qué seguir siendo esclavo ni de la amargura, ni del dolor, ni del pecado, ni de tendencias pecaminosas, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio, para que en nuestra vida haya libertad, para que en nuestra vida las cadenas sean rotas, para que no viva yo como el mundo me diga cómo debo de vivir, sino para que viva con la libertad con la que Cristo me hizo libre. Que yo quisiera dejar de emborracharme, pero no puedo. Que no puedo. ¿Qué va a hacer de mí? Tú eres libre. No sabías que tú eres libre. Hay gente con más miedo de salir a la calle y tener la responsabilidad de comportarse a la altura. Y por eso prefiere vivir sometido a la esclavitud de su tendencia. Porque él sabe que si sale afuera tiene que apañárselas por sí solas. Y prefiere esconderse debajo de una piel y de una humanidad cuando Cristo nos hizo celestiales. O así dice mi Biblia. Así dice Pablo. Mi ciudadanía no es terrenal, sino celestial. ¿Qué es entonces lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Que la iglesia ha tomado una decisión de esconderse en su debilidad para no gozar de la libertad que Dios le dio. Prefiere estar autocompadeciéndose en vez de levantarse y ponerse en un lugar de gloria. Y mírenme cómo soy de pobrecito. Y apiádese de mí. Es que yo sí sufro. Es que si usted tuviera la esposa que tengo yo, es que si usted tuviera los hijos que tengo yo, es que si usted viviera la vida, usted sí, porque es que usted no sabe todo lo por lo que yo estoy pasando. Cuando Cristo vino a darle vida, y vida en abundancia. ¿Por qué los príncipes caminan en el polvo si deben de ir a caballo y con un séquito real? ¿Por qué? Gloria a Dios. ¿Qué pasa con el creyente, iglesia? Una cosa he visto mala debajo del sol. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que los príncipes van caminando. Si usted es un príncipe del pueblo del Señor, ¿por qué va caminando? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay depresión? La situación ha caído tan bajo que hay creyentes con depresión. Hermano, tengo depresión. ¿Depresión de qué? Y usted es cristiano, sí, y está deprimido, sí. A mí no me cuadra.
Porque según mi versión del cristianismo, según mi Biblia, o por lo menos la que tengo yo, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Pero usted está deprimido. Porque si usted es un príncipe, va caminando el polvo. Hermano, ¿qué hago con mi familia? Y pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 4 meses, pasan 5 meses. ¿Y cuándo vas a tomar la decisión? Yo me preguntaba, Señor, ¿dónde está el problema? Y la verdad es que Cristo vino a abrir la cárcel. Cristo vino a abrir la cárcel a los oprimidos. Yo decía, Señor, ¿y si les he abierto la cárcel, qué ha pasado? Y el Señor me decía, es que yo les abro la cárcel, pero ellos tienen que salir de ella. Amén. La puerta está abierta. Iglesia, la puerta está abierta. Gloria a Dios. El caballo está ahí. Aleluya. Súbase en el caballo. Usted es un príncipe. Usted es un príncipe de su pueblo. Usted es llamado a ser cabeza y no por cola. Usted es llamado a ser bendición. El Señor dijo en la cruz, dio un decreto para su iglesia. Yo te he bendecido con todo tipo de bendición. El Señor dio en la cruz, te dio libertad. El Señor te hizo libre de toda cosa. El Señor te puso en el lugar donde el mundo quisiera estar. El Señor vino a restaurar todas las cosas. Vino a poner el hombre sobre la peña. Dice la Escritura que Él metió su mano al lodo cenagoso y lo sacó y lo puso sobre la fe. El cristiano está llamado a tener una vida abundante. Cuando dice abundante, no es de un rico, no, es de una persona que no necesita nada porque está pleno en su presencia, está completo, su familia está sana, su vida es próspera, su vida está bien. A eso te llamó Dios. Iglesia, la cárcel que está abierta, sal de ella y disfruta de la libertad que Cristo te ha dado. Aleluya. Lea conmigo, por favor, Gálatas capítulo 5, vamos a ir terminando. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cuando lo tenga me dice amén. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Yo me imagino esa escena cuando ese hombre llamó a todos los esclavos y los sacó de la casa y empezó a leerles. Perdónenme, yo me hago un poquito aquí como quien sale de la casa, y les empezó a leer la historia. Y ellos escucharon y él empezó a decirle, su Señor ya no es su Señor, usted es libre, usted es Señor de su propia vida, usted se puede ir y Él no lo puede obligar, y si usted quiere trabajar con Él, Él le tiene que pagar como un asalariado porque usted es una persona libre. Y esa persona empezó a oír y a oír esa noticia, y cuando terminó la noticia, volvió y se metió en la casa. Y Pablo dice, por favor, permanezca libre con la libertad que Cristo te ha hecho. Sí, amén. Y no permita estar de nuevo sujeto al yugo de la esclavitud. Si Cristo vino a dar libertad al cautivo, vista al ciego, a sanar el corazón quebrantado, a dar las buenas nuevas. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es una buena noticia, que el oprimido ya no va a ser oprimido más, que el que tiene el corazón roto, el que está triste, amargado, con dolor, con dificultad, Él se lo sana. Que el que tiene problemas, Él se los responde. Que el que tiene dificultades, Él los saca de su dificultad. Ese es el Evangelio. Y la pregunta es, ¿por qué si mi pueblo sabe eso, por qué no disfruta
está en mi presencia. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Eso es un mal grande debajo del sol. Santo. Gloria a Dios. Mi pueblo debería estar disfrutando del Evangelio. Gloria a Dios. El Evangelio no es una religión perezosa. El Evangelio es gozo, paz y amor. Gloria a Dios. El Evangelio es libertad. Dios, aleluya. Vamos a orar, iglesia. Gloria al Señor Jesús. Yo no sé usted qué evangelio viva. Yo no sé usted cómo esté. Yo no sé si usted quiere que oren por usted. Vamos a orar. Yo quiero invitar a alguien que tenga una necesidad. Que sea esclavo de alguna tendencia pecaminosa, que esté oprimido por el dolor, que esté oprimido por los programas del mundo. Aquí hay una lista de lo que Cristo te hizo libre. Y Él te ha dado la responsabilidad. Padre Santo, te damos gracias.